El arte es el medio más seguro de aislarse del mundo, así como de penetrar en él. En los museos vaticanos, el pasado, el presente y el futuro se unen. El Vaticano, esa pequeña ciudad rodeada por Roma, que es parte del itinerario de cualquier persona que viaja a Italia, y aunque apenas cuenta con 44 hectáreas de superficie, este estado está lleno de arte y cultura. De hecho, es el único lugar del mundo cuyo idioma oficial es el latín, y su asombrosa colección de arte atrae a 18 millones de turistas al año. Aquí hay más de 5 siglos de historia, siendo uno de los mayores tesoros de la humanidad, piezas de un mundo antiguo y misterioso que quieren narrarnos su historia. La ciudad está llena de tesoros. Basta contemplar la arquitectura de la plaza y basílica de San Pedro o ir a su biblioteca. Pero además este sitio alberga algunas de las obras de arte más importantes de toda la historia, varias de las cuales están resguardadas en las salas de los museos del Vaticano. Los museos del Vaticano constan de varias edificaciones y jardines que en conjunto resguardan alrededor de 700.000 piezas en sus más de 40.000 metros cuadrados. Recorrerlos todos en un día es una misión imposible, ya que el recinto posee una gran cantidad de piezas importantes. Es algo que resulta abrumador. ¿Los museos Vaticano? Cuando hablamos de los museos solemos nombrarlos como individuo, como el Museo del Louvre, el Prado en Madrid o el Hermitage en San Petersburgo, pero en este caso debemos decirle museos vaticanos, y la razón es que desde el principio fueron creados para representar las obras del hombre artístico a través del tiempo. Los museos vaticanos nacieron con la obra La Conte. Esta estatua fue descubierta en 1506. Se identificó como el La Conte. Tras su aparición, el Papa Julio II la mandó a autentificar para después adquirirla. Esta escultura fue una de las primeras en formar parte de la exposición, el cual fue fundada en 1771 por el Papa Clemente XIV. La escultura La Conte y sus hijos es una de las obras más revelantes de la tradición antigüedad clásica y pertenece estilísticamente al periodo helenístico. Probablemente se esculpió entre 170 y 150 a.C. La escena está inspirada en la mitología grecolatina y está narrada en la Eneida de Virgilio, así como en otras fuentes literarias. Cuenta el mito que durante el asedio a Troya, los aqueos habían ofrecido a los troyanos un enorme caballo de madera en señal de buena voluntad. Sinón y su primo Odiseo intentaron persuadir a Príamo para que lo recibiese. Laconte, sacerdote del templo, percibió de inmediato la falsedad de sus palabras y les dijo a los troyanos que rechazaran la ofrenda. Para disuadir a Príamo, el sacerdote propuso sacrificar a un toro a los dioses, en la esperanza de que el caballo fuera calcinado. Sin embargo, los dioses ansiaban la destrucción de Troya y enviaron 2 grandes serpientes marinas que acabaron con la vida de Laconte y sus hijos. Los troyanos interpretaron el acontecimiento como señal de que el caballo era sagrado, confiados en lo que parecía un designio favorable de los dioses. Es por eso que abrieron las puertas, solo para descubrir más tarde que Laconte había tenido la razón, pues el vientre de aquel gigantesco caballo se escondía el ejército aqueo. Apoxiomenos. Esta es otra pieza dentro del Museo Pío Clementino. El término apoxiomenos deriva del verbo griego limpiar y se refiere a una práctica utilizada en la antigua Grecia. Los atletas, de hecho, tenían la costumbre de ungirse con aceite antes de cada competición y luego se lavaban con arena y una especie de cuchara curva llamada estrígil. El atleta se representa con el estrígil en su mano izquierda mientras limpia la arena y el aceite de su brazo derecho, en posición extendida. Realizada en torno a la mitad del siglo I después de Cristo, la estatua de mármol es una copia del original en bronce creada por Lisipo en su madurez, alrededor del año 320 a.C. El artista griego consigue dar movimiento en los brazos que con un fuerte impulso hacia adelante crean un espacio cerrado y ofrecen profundidad a la imagen.
Las estancias de Rafael. Los frescos de estas estancias, los apartamentos privados del Papa Julio II, son probablemente de los más importantes de todo el Vaticano después de la Capilla Sixtina. En este espacio podremos encontrar múltiples pinturas, todas realizadas por Rafael y bajo el encargo del mismo Papa. Primero quiero hablarles de la estancia de Constantino. La sala, destinada a recepciones y ceremonias oficiales, fue decorada por la escuela de Rafael, basándose en los dibujos del maestro muerto prematuramente antes de acabar los trabajos. Esta escoge el nombre de Constantino, primer emperador romano en reconocer oficialmente la religión cristiana y conceder la libertad de culto. En las paredes se hallan representados 4 episodios de su vida que testimonian la derrota del paganismo y el triunfo de la religión cristiana. Después tenemos la estancia del sello. La estancia del sello contiene los frescos más famosos de Rafael, los cuales constituyen los inicios del gran artista en el Vaticano, señalando asimismo el comienzo del Renacimiento. La habitación toma el nombre del más alto tribunal de la Santa Sede, presidido por el pontífice, quien solía reunirse en esta sala en torno a mediados del siglo XVI. Originalmente la estancia fue utilizada por Julio II como biblioteca y estudio privado. El programa iconográfico de los frescos, realizados entre 1508 y 1511, se une a esta función. Dicho programa fue establecido, sin lugar a dudas, por un teólogo y se propone representar las 3 categorías máximas del espíritu humano: la verdad, el bien y la belleza. Por tercero tenemos la estancia de Heliodoro. Esta estancia estaba destinada antiguamente a las audiencias privadas del pontífice y fue decorada por Rafael inmediatamente después de la estancia del Celio. El programa pictórico es político, con miras a documentar, en diferentes momentos históricos, desde el Antiguo Testamento hasta la época medieval. Estos fueron escogidos también para expresar el programa político de Julio II, tendiente a liberar Italia, ocupada en aquel momento por los franceses para devolver al papado el poder. Por último, la estancia del incendio del Borgo. La estancia fue utilizada durante el pontificado de Julio II para reuniones del más alto tribunal de la Santa Sede. A esta función están ligadas las pinturas de la bóveda, encargadas por el Papa a Pietro Vannucci, llamado El Peregrino, en 1508. En la época de León X, la estancia fue destinada a comedor, y el encargo de pintar al fresco las paredes fue dado a Rafael, quien confió gran parte de su realización a sus alumnos. El trabajo fue terminado entre 1514 y 1517. Los frescos ilustran las aspiraciones políticas de León X a través de historias sacadas de las vidas de 2 papas anteriores con el mismo nombre, León III y León IV. En todos los episodios, el Papa toma el aspecto del pontífice reinante, León X. San Jerónimo. No se poseen noticias acerca del destino y del comitente de la pintura, todavía en forma de boceto y entre las más enigmáticas del gran pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y filósofo toscano. En efecto, la cita más antigua con respaldo al San Jerónimo data solo del comienzo del siglo XIX, cuando se menciona atribuyéndolo a Leonardo. Tras su muerte se volvieron a perder los rastros hasta que fue encontrado por casualidad y adquirido por el tío de Napoleón, el cardenal Joseph Fages. Según la tradición, el cardenal halló el cuadro dividido en 2 partes. La inferior, utilizada como tapa a una caja, se encontró en el depósito de un ropavejero romano, mientras que la parte con la cabeza del santo la tenía un zapatero, con la cual había creado la superficie de un taburete. Dejando a un lado la historia novelada, la tabla resulta realmente cortada en 5 pedazos. Tras la muerte del cardenal,
El cuadro fue subastado y vendido varias veces hasta ser reconocido y adquirido por Pío IX para la Pinacoteca Vaticana. Descendimiento. El Descendimiento, consideraba una de las obras maestras de Caravaggio, fue encargada por Girolamo Beatrice para la capilla de familia en Santa María, en Vallicella. En 1797 fue incluida en el grupo de obras trasladadas a París por el Tratado de Tolentino y entró a formar parte de la Pinacoteca de Pío VII, tras ser devuelta en 1817. Caravaggio no representa en realidad la sepultura ni el descendimiento de la manera tradicional, ya que el Cristo no está descrito al ser bajado de la tumba, sino cuando, en presencia de mujeres devotas, es colocado por Nicodemo y Juan sobre la piedra de la unción, es decir, la piedra tumbal con la que se cerrará el sepulcro. Alrededor del cuerpo de Cristo se colocan la Virgen, María Magdalena, Juan, Nicodemo y María de Cleofa, quien alza los brazos y los ojos al cielo en un gesto de altísima tensión dramática. Caravaggio, quien llegó a Roma en 1592, fue el protagonista de una verdadera revolución artística en lo que se refiere a la manera de tratar temas, al uso del color y de la luz, y sin duda alguna fue la personalidad más importante de la corriente realista de la pintura del siglo XV. Pietà. Vincent van Gogh pinta esta pequeña Piedad pocos meses antes de su trágica muerte, que tuvo lugar en julio de 1890. A pesar de su profunda fe, el artista raramente afrontó los temas religiosos. La anotación autógrafa en el ángulo derecho aclara que en este caso Van Gogh se inspiró en una litografía tomada de la Piedad de Eugène Delacroix. Por esta razón, la obra es espectacular respecto al original. Van Gogh había realizado uno para su hermano Theo. Sin embargo, esta ocasión Van Gogh la pinta para su hermana, Wilhelmine, a la cual el pintor escribe acerca de su interpretación centrada a la Mater Dolorosa, mujer del pueblo, entregada al sufrimiento, a menudo rechazada por la sociedad, más cercana a la iconografía tradicional de la figura de Cristo, en el cual algunos han querido reconocer un autorretrato de Van Gogh. El anuncio. El cuadro El Anuncio, pintado por Dalí en 1960, es un estudio preparatorio para The Ecumenical Council, tabla de grandes dimensiones que el artista realiza ese mismo año. Como indica el título, la obra está dedicada al Concilio Vaticano II, que Juan XXIII anunció a inicios de 1959 y abrió en octubre de 1962. Aquí Dalí se detiene en la definición de la parte alta de la obra final y examina las figuras de la Virgen, de Cristo y del Arcángel Gabriel. Es evidente la referencia iconográfica al juicio universal de Miguel Ángel y, por tanto, al Vaticano. Dalí recupera la postura de la Virgen y de su Hijo, invariados en la versión definitiva, donde la figura del Redentor está insertada en un marco arquitectónico que reproduce el interior de la Basílica de San Pedro. Ánfora ática epónima. Aquiles aparece en una pose casi estatuaria con la cabeza descubierta, armado con espada y una larga lanza y revestido de una corta coraza. Lleva encima un ligero quintón transparente. Particularmente cuidado es el estudio expresivo del rostro, eternamente realizado con un trazo finísimo que revela un pleno dominio del escorzo y que no omite ni siquiera detalles casi imprescindibles a distancia como las pestañas. Los vasos del maestro tuvieron amplia difusión en el mundo mediterráneo antiguo, Grecia, Asia Menor y Sicilia, además obviamente de Etruria, donde fue hallada también ánfora del Vaticano. Tríptico del taller de Constantinopla. El tríptico se compone de 3 paneles tallados y originalmente dorados, unidos el uno al otro por medio de bisagras.
Tanto la cara interna del elemento central como la correspondiente de los laterales están decoradas en relieve con figuras de santos, alineados en franjas horizontales separadas por bustos cliepati. A la primera escena de la mitad superior, inspirada en el ceremonial de la corte imperial, corresponden a los apóstoles de la mitad inferior, identificados por escritos en las respectivas figuras. En los batientes laterales, los santos militares de la orden superior van acompañados por los mártires del registro inferior. Asimismo, las figuras de medio busto insertadas en los clipeos obedecen a esta lógica de progresión trascendente que lleva a los obispos y patriarcas de la ortodoxia militante, visibles en el icono de batientes cerrados, a la acción litúrgica evocada en su interior, dando vida a una especie de letanía de figuras. Y por último, la estatua de la reina Tuya. Esta reina, quien tuvo un importante papel político en la corte, recibió después de su muerte un culto funerario asociado al hijo del llamado Ramesseum, el templo funerario de Ramsés, situado en Tebas Oeste, donde originalmente se erigió esta estatua. En el lado izquierdo del pilar dorsal está representada la princesa Irumtmira, que la breve inscripción califica como hija real y esposa real. Considerada en el pasado una de las hijas de Ramsés II, actualmente se identifica a Enutmira como una de las hermanas del faraón, quizá la hija del mismo padre Seti I. El emperador Calígula trajo la estatua a Roma, a los jardines de Salustio, junto con las estatuas de Ptolomeo II, Aricione II y Drusila Aricione. Hallada en 1714 en los jardines de Viña Verospi, ingresó en el Vaticano con la fundación del nuevo Museo Egipcio en 1839. Y hasta aquí el final del video. Te agradezco mucho por llegar hasta el final del mismo. Es obvio que para adentrarnos en todas las obras de estos museos se necesita una vida. Los museos vaticanos son un organismo vivo que va creciendo a la par de la historia. Todas estas obras es lo que impulsa a los artistas a crear nuevas obras cada día. Es lo que aflora la parte más interna de la humanidad.